El día de hoy me complace presentar a Frank Xuan, consultor internacional, conferencista, especialista en liderazgo, cultura de la innovación y sobre todo una gran persona. Bienvenido al cliente, Frank. Un placer, gracias Marco Antonio. No, gracias a ti por venir ahora acá y estar acá en el Perú. Tuvimos una entrevista a través del Zoom cuando estabas en España, donde tú radicas, y bienvenido acá al Perú. Un placer siempre. Frank, una de las cosas que hablábamos detrás de cámaras es esta dualidad entre la eficacia operativa y la estrategia. Pareciera que últimamente nos estamos concentrando mucho en el tema operativo. Por supuesto, hay todos los temas de control de la operación, cómo reduces los gastos de la operación, cómo haces que la operación sea mucho más rentable, cómo generas algunos elementos que tienen que ver con eficiencias y una serie de elementos a nivel operativo, básicamente por un tema de corto plazo. Pero ¿tú crees que la estrategia se ha ido quedando un poco de lado en el tema empresarial? Bueno, es una pregunta ya de millón, ¿eh? Más que quedando atrás, creo que se ha ido desconectando de la realidad en muchas ocasiones. Se ha ido convirtiendo en muchas ocasiones, me lo encuentro en muchas organizaciones con las que trabajo, que los mensajes estratégicos son más aspiracionales, más de visión, y la operación está medio desconectada. No hay una concreción, bien, y eso que aspiramos a hacer, ¿cómo lo vamos a ejecutar? ¿Con quiénes contamos? ¿Con qué cultura organizacional contamos? ¿Con qué medios? Entonces decían Tracy and Bierserma, hace ya unos 45 o 50 años, hablaban de que toda organización tiene que tener muy claro dónde está en tres ejes. Uno es en la excelencia operacional, la otra es la intimidad que tiene con el cliente, el conocimiento que tiene con el cliente, y otra es su liderazgo en su nicho, en su producto o servicio. Esa conexión se pierde. Sí, y además estamos iniciando un nuevo año y muchas empresas están empezando a mirar definitivamente cuál es este planeamiento. Pero, a ver, yo desde mi experiencia en empresas, en varias empresas, a veces ya en los últimos años, el corto plazo es cómo cierro el mes, el mediano plazo cómo cierro el trimestre y el largo plazo cómo cierro el año, cosa que se ha desvirtuado por completo. ¿A qué crees que se debe este cortoplacismo que hay actualmente? A ver, ¿Por un tema financiero, básicamente? A ver, ahí se juntan muchos factores en mis análisis y experiencias. El primero de todos es la corta duración que tienen los directivos en las organizaciones. O sea, la media de permanencia de los directivos como CEOs de una organización está entre los 2 y los 5 años, con lo cual es más corto que un periodo electoral. O sea, hay pocas cosas en un periodo de 2 o 5 años. Qué transformación grande, aunque sea industrial, ya no hablo cultural, sino hablo organizacionalmente, industrialmente, ¿qué cabe en ese corto periodo de tiempo? Esa premura se da por el cortoplacismo. Hay un segundo factor y es cómo pagas a los directivos. Si les retribuyes por elementos, parámetros muy de corto plazo, pues si ofreces cacahuetes atraerás bonos, o sea, está clarísimo. Totalmente. Si le pagas el bonus por el resultado del trimestre, porque tengo que cotizar en bolsa y tengo que hacer un informe, pues la gente no va a mirar más allá de los 3 meses. Michael Porter comentaba en todos estos elementos de ventaja competitiva, diferencia sostenible y todo esto, justamente que para establecer una diferencia tiene que ser en el tiempo, porque tú podrías diferenciarte hoy, pero no lo puedes mantener esa diferenciación. Y ese buscar justamente dónde está tu diferenciación que puedas mantener implica también renunciar a muchas cosas, porque eventualmente la tentación por vender más, imaginémonos que tengas una diferenciación de un producto premium con una imagen importante, etcétera, etcétera, y tienes una oferta de la competencia por todos lados a precio bajo, tienes que resistir el no caer en precio porque pierdes ese valor de diferenciación. ¿Tú crees que hoy, hablando justamente del tema estratégico, se ha perdido la diferenciación y casi como que lo único que nos distingue es el precio? Mira, Michael Porter hablaba de las ventajas competitivas. Toda organización tiene que encontrar su ventaja competitiva sostenible y, sin embargo,
Peter Drucker y otros autores nos decían cuál era. Exacto. Se llama cultura. Exacto. El único elemento no copiable de una organización A y una organización B es la cultura. Puedo copiar sus procesos, puedo copiar su maquinaria, puedo copiar el cómo toman decisiones, pero no puedo copiar su cultura. Entonces, y muy pocos directivos tienen en cuenta, toman la relevancia o toman las riendas de cómo es mi cultura y cómo desearía que fuera. Porque la cultura organizativa, o sea, cómo la gente dentro de una organización se relaciona, se tensan, exploran, experimentan, descubren, implementan, incrementan el valor, mejoran los productos y servicios o incluso crean nuevos que nos llevan a otra galaxia, a otra dimensión, a otro nivel. Todo eso los directivos normalmente no lo tienen en cuenta. Y esa es la gran ventaja competitiva sostenible. Y es única, además. No hay dos. Pareciera de que la cultura organizacional se queda en el cuadrito de la sala principal, en el discurso del directivo, pero cuando realmente ocurre lo que acabas de decir, que mi bono tiene que ver con el trimestre y tiene que ver cómo cierro el año y sobre todo mi evita tiene que ver con lo que a mí me van a puntuar o me van a echar si es que no logro el evita alcanzado, esa cultura, esa misión, esa visión, como que se queda para el discurso, ¿no crees? Sí, de hecho, muy pocas organizaciones, yo conozco muy pocas, y en todas las que yo he estado, de una u otra manera introducen el cómo pagan por error cometido. O sea, cuantos más errores cometas, más te pago. Pero de cada error tiene que haber un aprendizaje y el aprendizaje nos tiene que llevar a aplicarlo para una mejora. No se le pide a la gente mejora algo, sino equivócate para descubrir qué es lo que tenemos que hacer. Mira, interesante eso. Entonces, si pagas por resultado, o sea, si fabricas tornillos y pagas por número de tornillos fabricados, nunca tendrás tornillos diferentes. De acuerdo, de acuerdo. A la gente hay que pagarle por aportaciones, por aprendizajes, por ideas o por errores. Entonces sí, es un debate que estamos teniendo y en algunas organizaciones, aquí en Perú, yo vengo periódicamente a Lima y como sabes, pues claro, atiendo a empresas, a varias empresas aquí, pues esos son indicadores que vamos introduciendo, el indicador de número de errores. Exacto. Porque finalmente no llegas a tener un aprendizaje si es que continuamente no hay un error de alguna manera. El tornillo será el mismo si solo pagas por fabricar tornillos y no estimulas el cómo podría ser el tornillo del futuro. Quería preguntarte antes de terminar esta entrevista el tema China, el tema de los productos chinos, el tema de esa ventaja competitiva en precio que tienen chinos por mano de obra y una serie de elementos. ¿Cómo eso está distorsionando el mercado mundial, no solamente el peruano? A ver, es un debate muy rico, nos llevaría muchas horas. Claro. Sin embargo, si nos centramos en vasos, por ejemplo, ahí hay poco que hablar. Sin embargo, ya habría que hablar con un concepto de calidad, pero la calidad se aprende. O sea, hoy los productos determinados, unos vasos determinados chinos podrían ser de baja calidad, pero en cuanto podrían hacerlo pero también. Podrían hacerlo los buenos. Claro. Sin embargo, cuando nos vamos a productos tipo autos, ¿qué está pasando, por ejemplo, en muchos mercados? Los autos chinos son mucho más baratos, pero ¿el auto se acaba cuando lo compras? ¿O también hay un servicio postventa, unas revisiones, unas atenciones? Y pasan muchas cosas. El auto, toda la experiencia global. Toda la experiencia, ahí tienen ellos un gran recorrido que hacer. Y ahí es donde yo creo que los latinos y los europeos tenemos una ventaja competitiva porque tenemos tendencia a crear experiencias más placenteras. Para ellos es otra mentalidad. Piensa que ahí la cultura del país, del contexto, implica mucho en la cadena de valor. Y lo otro, no sé qué opinas tú, el valor de la marca, ¿no? Hoy en día, antes el marketing le daba mucho énfasis al valor de la marca. No es lo mismo un BMW o un Mercedes o un Renault o el mismo, cualquier marca
europea en ese sentido de autos que un auto chino que hoy por hoy todavía su marca no es tan conocida. ¿Tú cómo ves este tema en que a veces se ha claudicado en realmente posicionar a las marcas, tal vez porque la comunicación se ha ido más al tema de redes sociales o tal vez porque estamos en una hipercomunicación donde la atención es un problema actualmente? Sí, no soy un experto en marcas y en reputación, pero sí en experiencias. Como ser humano vivo constantemente experiencias. Entonces, si me compro un BMW o un Mercedes y mi expectativa por el marketing y demás es uno determinado y a los 3 meses falla, voy al taller y no responden, claro, se crea lo que se llama una decepción. Claro, claro. Entonces te estás cargando la reputación, te la estás destruyendo. Claro. Sin embargo, por eso digo que en productos complejos como autos, viviendas, industria, maquinarias, maquinaria para la minería, por ejemplo, pues no solo hay que valorar precios, sino hay que pensar en el servicio, los repuestos, las reparaciones y muchos otros elementos. La marca es una expectativa. Claro. La respuesta es lo que genera confianza o decepción. De acuerdo. Frank, te agradezco muchísimo estar en el programa del cliente. La verdad es que nos ha quedado muy corto, pero como vas a venir seguido, vamos a seguir de alguna manera ampliando muchos conceptos que nos ha quedado en el tintero. Será un placer y, como dice el bolero, si tú me dices ven, lo dejo todo. Muy amable, muchas gracias, Muchas Frank. gracias.